El siguiente teorema permite construir extensiones de grado finito, sea K un cuerpo y F un polinomio con coeficientes en K de grado n. Inciso 1. El anillo cociente del anillo de polinomios con coeficientes en K módulo el ideal engendrado por F es un K espacio vectorial de dimensión n. Inciso 2. Si además F es irreducible, el cociente es un cuerpo que es una extensión de grado n de K. Para la demostración de esta primera parte, consideremos alfa un elemento cualquiera de K y tomemos la clase de un polinomio en el cociente. Vamos a definir la operación siguiente. Definimos la operación alfa por la clase de G como la clase de alfa por G. Esta es una operación que está bien definida y confiere al cociente una estructura de K espacio vectorial. Vamos a probar la siguiente afirmación para concluir con la primera parte de este teorema. El conjunto siguiente, S, que está compuesto por la clase de 1, la clase de X, la clase de X cuadrado, etcétera, hasta la clase de n menos X a la n menos 1, es una K base del cociente. En efecto, vamos a probar primero que S engendra el cociente como K espacio vectorial. S es generador. Para eso tomemos un polinomio G en el anillo de polinomios con coeficientes en K. Como K es un cuerpo, este es un anillo euclidiano, por lo tanto, por división euclidiana, por el polinomio f, tenemos que G se escribe como Q por F más R, donde Q es cociente y R residuo. Con este R, que puede ser el polinomio nulo o de grado, grado de R igual a un cierto D estrictamente menor que N. Eso quiere decir que R se escribe como el polinomio siguiente, digamos alfa 0 más alfa 1 por X más etcétera, alfa sub D por X a la D, con estos alfa sub I elementos de K. Y si pasamos al cociente, tenemos que la clase de R es alfa 0 más alfa 1 por la clase de X más etcétera, alfa sub D por la clase de XD. Como esta clase de R es la clase de un polinomio cualquiera tomado con coeficientes en K, tenemos que todos los elementos de este cociente se pueden escribir como una combinación K-lineal de los elementos de este conjunto S, de modo que S es generador. Ahora vamos a probar que este conjunto S es linealmente independiente. Para eso, supongamos que tenemos una combinación K-lineal de los elementos del conjunto S, alfa 0 más alfa 1 por la clase de X, más alfa 2 por la clase de X cuadrado, más etcétera, alfa sub n menos 1 por la clase de X a la n menos 1 igual a 0. Por propiedades de las operaciones en el cociente, esto es la clase de alfa 0
más alfa 1 por x más alfa 2 por x cuadrado más etcétera alfa sub n menos 1 por x a la n menos 1 y esta clase es igual a 0. Este es un polinomio, digamos h, llamémosle h, que es 0 en el cociente. Eso quiere decir que entonces h es un múltiplo del polinomio f. H es igual a f por u, donde u es otro polinomio con coeficientes en k. Vemos acá que el grado de h es n-1, puede ser menor, mientras que el grado de f es n, y al multiplicarse por un polinomio, por otro polinomio u, que puede ser un polinomio constante, el grado puede ser n también o mayor. Entonces esto no es posible. Aquí tengo el grado de un polinomio menor o igual a n-1 y aquí tengo el grado de un polinomio mayor o igual a n. Por lo tanto, el polinomio h tiene que ser de grado 0, el polinomio nulo, no queda de otra. Si h es el polinomio nulo, implica entonces que los coeficientes acá son todos nulos. Alfa 0 es igual a alfa 1, etcétera, igual a alfa n-1, todos iguales a 0. Lo que muestra que el conjunto S es linealmente independiente. Por lo tanto, el conjunto S es una K-base del cociente. Para demostrar la segunda parte de este teorema, necesitamos recordar dos resultados sobre la teoría de anillos. En el primer resultado tenemos lo siguiente: sea A un anillo principal y P un elemento de A irreducible. Entonces se puede probar que el ideal engendrado por P es un ideal maximal. El segundo resultado que vamos a necesitar es el siguiente. De nuevo acá sea un anillo conmutativo cualquiera, y un ideal de A. Se tiene la siguiente equivalencia: el cociente del anillo A entre el ideal I es un cuerpo, si solo si I es un ideal maximal. Muy bien, ya tenemos todos los ingredientes para completar la segunda parte de este teorema. Entonces, como el anillo de polinomios con coeficientes en K es principal, eso porque K es un cuerpo, y el polinomio f, por hipótesis en esta segunda parte, es irreducible, esto implica, por el primer recordatorio, que el ideal engendrado por f es maximal, es un ideal maximal. Y por el segundo recordatorio, esto sí, solo sí, el cociente del anillo de polinomios con coeficientes en K módulo el ideal engendrado por f es un cuerpo. Además de ser un K espacio vectorial como vimos en la primera parte. Ahora bien, la identificación que hacemos entre K con los polinomios constantes de K de X induce un homomorfismo de cuerpos entre K y el cociente. Este homomorfismo asocia a un elemento A de K, la clase de A, que corresponde a la clase de los polinomios constantes. Ahora bien, como todo homomorfismo de cuerpos es inyectivo, eso lo vimos en un video anterior, entonces podemos identificar K con un subcuerpo del cociente y ver a este cuerpo cociente como una extensión del cuerpo K. Y además, como probamos en la parte 1, este cociente es un K espacio vectorial de dimensión n, de modo que el grado de esta extensión es finita
igual a n. Definición. Sea K un cuerpo y F un polinomio con coeficientes en K irreducible, el cuerpo L definido como el cociente entre el anillo de polinomios con coeficientes en K y el ideal engendrado por F, que sabemos es un cuerpo por el teorema anterior, se llama cuerpo de ruptura del polinomio F. Haremos algunos comentarios. Esta terminología viene del hecho de que en L el polinomio F admite la raíz A igual a la clase de X. En efecto, si calculamos f de A, es decir, f de la clase de X por propiedades de las operaciones en el cociente, esto es la clase de f de X, pero estamos en el ideal engendrado por f, entonces la clase de f es 0. Vemos que f de A es 0, entonces A es raíz de f. El polinomio f es entonces divisible por x menos a en el anillo de polinomios con coeficientes en L y deja de ser irreducible en este anillo. Razón por la cual a este cuerpo le llamamos cuerpo de ruptura de F. Para terminar este video vamos a hacer una definición más. Llamamos torre de extensiones de cuerpos a toda sucesión finita de cuerpos anidados. Es decir, tenemos un cuerpo K1 contenido en otro cuerpo K2, que a su vez está contenido en otro cuerpo, y así sucesivamente, todos contenidos en un cuerpo K(n), donde n debe ser mayor o igual a 3.